Buenas noches para todos. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Acá voy activando los micrófonos. A ver ahora. Hola, buenas noches, profe, ¿cómo va todo? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Me alegro. Ya estamos en vivo transmitiendo para YouTube. ¿Cómo estuvo la jornada operativa hoy? Bueno, no hay más que palabras de agradecimiento. En la academia tenemos una jornada bastante amplia e intensa, porque bueno, tenemos operativas en varios momentos del día y después tenemos clases personalizadas y algunas cuestiones más como de seguimiento más especializado con un grupo de elite que se le llama. Y bueno, y cada vez vamos profundizando más en los análisis, ¿no? Entonces, eso a mí me está permitiendo conocer más en profundidad algunos mercados como C6. Y acá saludo con mucho cariño a Francisco, que es como el especialista en este mercado. Y bueno, y vamos profundizando en conceptos que tienen que ver con el trading, ¿no? No solamente el tema de los soportes y de las resistencias, sino las estructuras del mercado, las zonas de quiebre, bueno, un montón de cuestiones. Y eso no parece, pero nos va como sensibilizando la mirada, ¿no? Ahora yo que cada vez que me pongo frente a una gráfica, me parece que veo un poquito más. Y, y bueno, y hoy, por ejemplo, pude tomar dos movimientos bajistas en C6. En uno creo que se generaron arriba de $1.000 y ahora en este último 980. Este, mm, pero bueno, atrás de todo esto hay un equipo de compañeros analizando, observando, compartiendo datos, ¿sí? No es una cosa que haga uno solamente. Ahora me pareció que en estos últimos momentos de la noche C6 iba a bajar y bueno, y entré a 30 lotes. Y bueno, y se generó una operación positiva de 980 en numeritos azules, ¿no? Excelente. Pero Para la bueno, gente, para la gente nueva en esto, ¿este dinero que generaste lo puedes retirar en el momento de tu cuenta de trading, a tu cuenta de banco, por ejemplo? sí, en realidad esto va a una billetera electrónica y de ahí directamente a la tarjeta Prex, este, sin ningún tipo de problema. Es decir, tanto el broker, que es el que nos permite hacer la operativa, digamos, como la billetera electrónica, son como muy transparentes y muy eficaces, muy eficientes en el traspaso de fondos, ¿sí? Cabe aclarar que todo esto es absolutamente legal, ¿verdad? Muy importante. Sí, es cuestión de minutos, y realmente es como muy agradable. De la misma manera que uno hace una transacción y paga una cuenta de la luz, del teléfono, del agua, esto es igual, como cuando uno hace un retiro del Banco República, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Perfecto. ¿Qué te Y bueno, motivó, Jorge? ¿Qué te motivó a unirte a la academia, pensando un poquito ya un año para atrás? bueno, mirá, yo creo que hay un tema, es una pregunta muy interesante esa, porque yo creo que de alguna manera hay una cuestión como de energía que transmite cada persona. Con el profe, el primer contacto que tenemos es de la galaxia, de la dimensión del ajedrez.
Pero más allá de eso, el profe cuando yo lo conocí publicaba imágenes de manjares que él cocinaba, pascualinas, islas flotantes, postres, y realmente me parecía muy serio, muy honesto, muy confiable todo lo que él estaba comunicando, ¿no? Y cada tanto aparecían algunas imágenes que tenían que ver con esto que era el trading. Yo veía unas gráficas ahí, intuía que eran como algunos precios que subían y que bajaban, pero no tenía mucha idea. Y en determinado momento, bueno, me acerco y le consulto y bueno, y me provoca curiosidad, ¿no? De poder conocer, es decir, si el hombre se le gana la vida honestamente y hace esto, con las comidas que vende y que hace, y en la referencia que yo tenía del mundo del ajedrez, me parecía que valía la pena realmente pasar por la experiencia y conocer lo que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, de ahí arrancamos. Este, sin tener idea, sin nunca haber visto una gráfica, absolutamente nada. Este, y bueno, ya ha pasado un año y medio prácticamente, y bueno, y poco a poco los resultados comienzan a ocurrir, ¿no? Yo considero que he tenido bastante suerte también en cuanto a algunas operaciones que he realizado y todo lo demás, pero bueno, la suerte uno la tiene que acompañar con mucha disciplina, con mucha constancia, con mucho estudio, ¿no? Si no, una vez puede ser suerte, dos veces puede ser suerte, pero cuando en determinado momento en la operativa diaria más del 90% de las operaciones son positivas, bueno, ahí ya hay algo que tiene que ver con el análisis técnico, con la preparación interna, que está inclinando la balanza a favor, ¿sí? Algo de eso hay. Sin dudas, sin dudas. Y bueno, y me quedo pensando muchísimo en las palabras de algunos de los mentores, ¿no? En la academia, aparte de las clases, compartimos algunas mentorías de algunas personas que tienen como más experiencia, algunos en el trading y otros en otros aspectos, que, que bueno, que en realidad de alguna manera los resultados tienen mucho que ver con la persona que uno se va transformando a medida que uno va teniendo como un proceso como de crecimiento personal en todo esto, uno se va transformando en la persona que bueno, que genera los resultados que después van sucediendo, ¿no? Primero tiene que haber como una transformación interna. Y eso es como muy singular de cada uno. Hay muchas creencias que tenemos que muchas veces son como invisibles y silenciosas, que operan dentro de nuestras cabezas, que tienen que ver con el trabajo, con el esfuerzo, con el dinero. Y muchas veces el encontrarnos en situación de trading nos hace como poner arriba de la mesa esos pensamientos, ¿no? Eh, por ejemplo, esta cosa casi como bíblica que dice que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Uno tiene que sufrir para ganarse el pan, tiene que pasarla mal para generar dinero. Y capaz que no. Pero bueno, esas son como todas cuestiones que uno va como descubriendo en el proceso, ¿no? Digo capaz que no porque la operativa, digamos, es una cuestión como bastante cómoda, digamos, frente a una persona que está apareando arena todo el día, estar sentado frente a un monitor en la comodidad de la casa de uno, en pantuflas, tomando un café o un mate, es una comodidad como interesante.
Y después cuando uno le agarra la mano, digamos, y uno empieza como a optimizar el tiempo, bueno, a veces antes de las 7 de la mañana está el día hecho. Es decir, se han generado determinada cantidad de dinero que ya es suficiente como para no operar más el resto del día, a las 7 de la mañana. Y hay compañeros que tienen como mucho más experiencia, el profe incluido, que cuando se despiertan, como realizaron operaciones programadas en la madrugada, operaciones que se dispararon automáticamente en la madrugada mientras uno está durmiendo, cuando uno se despierta, ya está ese dinero acreditado en su cuenta, ¿no? Es como algo difícil de comprender, que uno se despierta y tiene dinero generado, ¿no? Y todo esto es producto de la capacitación, del estudio diario, la constancia, la disciplina. Sí, yo creo que sí, yo estoy convencido de eso. Es decir, si bien hay como una amplia discusión acerca del tema, a mí me parece que una de las cuestiones que nosotros hacemos, que es el análisis técnico, inclina la balanza a favor de que las operaciones que realizamos terminan con resultados positivos. Siempre van a haber operaciones negativas, no existe un solo trader que no haya tenido alguna vez una operación negativa, pero bueno, la idea es que las operaciones positivas sean en mayor cantidad y en mayor monto, ¿no? Y yo creo que el análisis técnico en eso es muy importante. Ahora, una conversación que hemos tenido con los compañeros y que cada vez es como más importante este tema, es como más sutil, es que no solamente alcanza, no solamente es suficiente el análisis técnico, sino que uno tiene que tener como una preparación mental, como una sensibilización interna como para poder sostener el proceso. Y eso está como por fuera de toda gráfica. Hago un comentario, ¿no? A manera de ejemplo. Yo hoy realicé dos operaciones en dos momentos, ¿no? Y en el momento que esas operaciones llegaron a los $1.000 positivos, $1.000, cerré las operaciones, las cerré. Y en comunicación con el grupo, una compañera decía, no puedo creer lo que está sucediendo con este mercado. Yo ya había cerrado la operación porque $1.000 me parecían que ya era suficiente. Y le respondí a la compañera, yo ya cerré todo, pero me imagino lo que está pasando. Es decir, si yo me hubiera quedado, ese importe se hubiera duplicado, se hubiera triplicado. Bueno, ahora en la noche me pasó lo mismo. Entonces, mirá qué curioso. En determinado momento, para mí era demasiado sostener, haber generado $12 positivos en un día. Era algo que me costaba como integrar mentalmente. Después empezaron a aparecer profits, de $50. Lo fui integrando. Después empezaron a ser más frecuentes los profits de $100. El profit diario me refiero al resultado de ganancia en un día. Después, poco a poco, ese promedio fue subiendo a $200. En determinado momento, ese promedio empezó a tener cifras de 300 y de $400. Y en el día de hoy, en dos momentos de operativa, en dos oportunidades, $1.000. Entonces, hay un mentor que es Camero, que dice que él en determinado momento se planteó cómo tenía que estar mentalmente para poder generar $100.000 en un día. Y a mí me pareció una locura totalmente descabellada lo que el tipo estaba diciendo, ¿no? Me parecía un montón de dinero. Yo creo que si trabajo todo el año no genero esa plata.
Y, y ahora que estoy pasando por la experiencia me doy cuenta que no es tan desacertado lo que dice el mentor. Es decir, uno tiene que prepararse para eso, para poder sostenerlo, ¿no? Para poder sostenerlo y para poder administrarlo. Exacto, Eh, Está el ejemplo de repente un grupo de personas que están en una situación muy vulnerable y tú le entregas una casa totalmente equipada y determinada renta mensual. Y si la persona no está preparada para poder administrar todo eso, en muy poco tiempo va a perder todo. O el ejemplo que muchas veces se pone cuando una persona saca la lotería y gana el primer premio, si uno no está preparado para poder administrar todo eso, en poco tiempo eso desaparece, ¿no? totalmente, Entonces, no es solamente generar el dinero, que en definitiva se aprende. El profe durante muchos meses, me decía que en análisis técnico se aprendía. Y yo la verdad que no le creía. Me parecía que era algo totalmente difícil y que era muy, muy alejado de poder dominar todo eso, ¿no? Y ayer en una mentoría Camero decía, ¿cuánto tiempo puede llevar a aprender todas las figuritas y los patrones? Es algo que se termina aprendiendo, ¿sí? Y bueno, está toda esta otra parte que es como bien importante, ¿no? Yo sigo formando parte de la barra de los que pichulean. La otra vez me compré una campera deportiva en un lugar de estos de segunda mano por 20 pesos, una campera deportiva. Estamos hablando de menos de 0,50 dólares, ¿sí? Entonces, ese mismo concepto de ser cuidadoso con el dinero es lo que yo me planteo con el dinero que se genera haciendo trading, ¿no? Porque lleva como un trabajito generarlo, un trabajito mental, de aprendizaje, de disciplina, de descansar, de comer bien, de estar equilibrado, de estar en contacto con las emociones que uno va sintiendo a medida que va sucediendo el asunto. exacto, Este, y, y bueno, por ahí. Hay algunos compañeros que para mí son como una referencia, ¿no? Yo, disculpen que nuevamente lo menciono, pero para mí la serenidad que tiene Francisco, por ejemplo, para mí es totalmente inspiradora, ¿no? Y yo creo que cuanto uno más estudio, más trabajo le mete a esto, más tranquilo está, porque uno va sintiendo como una confianza, como una fe, como una seguridad en lo que está ocurriendo, ¿no? totalmente, totalmente. Tenemos una pregunta por acá en el canal de Sí. YouTube. Dicen, ¿es necesario mucho capital para comenzar a hacer trading o para generar ingresos en trading? Bueno, no, definitivamente no. Esa es como una fantasía que uno tiene. Aparte, hay mucha gente que vende humo por ahí en la vuelta, que parece que para poder integrarte a todo esto tenés que poner 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 dólares. No, nada que ver. Uno puede abrir una cuenta en el broker con 10 dólares, sin ningún tipo de problema. Eh, yo siempre cuento que cuando el profe, a los 6 meses más o menos, nos comunicó a un grupo de compañeros que, bueno, que dejáramos de operar en la cuenta demo, que es como una especie de cuenta de prueba, y que pasáramos a operar en una cuenta real. Y bueno, yo ingresé con 170 dólares, ¿sí? Este, Hay compañeros que ingresaron con un poco más, otros compañeros que ingresaron con un poco menos, pero con el dinero que uno tenga disponible, uno puede comenzar a operar. Y bueno, de esos 170 dólares, la cuenta fue creciendo como una plantita y ha llegado a los 4K, a los 4.000 dólares, ¿no?
Cuestión que no conozco ningún plan de inversión financiero que te permita multiplicar $170 y llevarlos a $4.000 en un año y medio, ¿no? No conozco nada que no tenga que ver con algo que no tenga que ver con el trading, digamos, ¿no? Y bueno, y después en todo esto hay como una cuestión de cuánto tiempo, cuánta energía estoy dispuesto a ponerle a esto y cuánto es el límite, ¿no? El límite de ganancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque llega un momento que es como muy dulce toda la situación. Yo siempre el ejemplo que pongo es que es como estar en un buffet, en un tenedor libre, donde tú puedes estar sirviéndote la cantidad de platos que tú quieras. Y haciendo un paralelismo con el trading, yo pensaría, bueno, ¿cuánto dinero es suficiente de poder generar en el día? Es una pregunta así como muy íntima, ¿no? Y en realidad yo creo que con $50 ya está genial. $50 por día operando desde la comodidad de la casa de uno. El tema es que a medida que uno va como profundizando en esto, esa cifra se va ampliando, ¿no? Se va ampliando. Exacto, exacto. Imagínate que, por ejemplo, a ver, una cosa que se me ocurre ahora, ¿no? Yo en dos momentos de operativa hoy se generaron $2.000. Por más que yo sume todos los trabajos que yo tengo, que son unos cuantos, durante todo el mes, no genero ese dinero que se generó en dos momentos de operativa en el día de hoy, que dicho sea de paso, es un domingo. ¿En cuánto tiempo aproximadamente, Jorge? Menos de una hora y media. Si sumo, o sea, me tendría que fijar el tiempo que estuvieron las operaciones corriendo, que uno lo puede calcular por las velitas que se generan, pero no llegó a 2 horas. Excelente. O sea Tenemos que otra estamos hablando pregunta de un promedio de $1.000 la hora, por decir algo. impresionante. Tenemos otra pregunta por acá. Sí, ¿Qué tipo de estrategia está usando Jorge? ¿Cuál es, qué considera él cuál fue su secreto o su técnica para lograr estos resultados un año después de estar estudiando en la academia? bueno, es una pregunta difícil de contestar. Em, yo lo que me doy cuenta es que me he dedicado mucho a lo que se conoce como scalping, que es como cazar velitas. En determinado momento, por lo que uno observa, a veces patrones muy, muy conocidos y muy populares, como los patrones N, cuando un movimiento de precio está como lateralizando, en fin, en determinado momento abrir la compra o la venta y que en ese momento se dispare la velita e inmediatamente cerrar, ¿sí? Es lo que se conoce como cazar velitas. Hay gente que dice que es la forma más difícil de hacer dinero fácilmente, porque tiene que tener como su estudio, ¿no? Y ahora en realidad en cuanto a términos de estrategia, estoy como empezando como a conocer un poco más la cuestión esta de mantener las operaciones abiertas un poco más de tiempo. Por eso comento bueno, que los dos momentos de operativa de hoy y habrán llevado 45 minutos cada uno, ¿sí? Excelente, excelente. Tenemos otra pregunta por acá, Jorge. Sí. ¿Con qué capital comenzaste a operar? ¿Con qué capital estás operando actualmente? ¿Cuál es tu gestión de riesgo y qué lotaje has utilizado para lograr ese beneficio de $1.000, por ejemplo? Bueno, empecé con $170. La cuenta en este momento está en 3.8K. Eh, tengo
comentar que ayer hicimos un retiro de $750. Es verdad, es verdad. Bueno, en este momento la cuenta está en 3,8. Lo otro que estaban preguntando era la gestión de riesgo. Bueno, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Lo recomendable a medida que el capital se incrementa, digamos, es que uno sea como lo más cuidadoso posible con el riesgo que uno pone en cada operación, partiendo de la base de que cuando tú abrís la operación, ese monto que tú estás arriesgando, está perdido. Hasta que el mercado reaccione, está perdido. Y si el mercado no quiere reaccionar o uno se equivocó y va a stop loss, está totalmente perdido, ¿no? Entonces, ese es un monto que lo determina uno. Yo generalmente, cuando veo que hay una oportunidad interesante, me manejo con un 5% de riesgo. En determinado momento, cuando me parece que es como más que interesante, capaz que del 5% pasamos a un 10%. Pero bueno, lo recomendable, que es en el proceso en el que yo estoy, ¿no? Es poder arriesgar un 1% por operación. Porque eso te garantiza, es como una póliza que te garantiza que para poder perder la cuenta, uno se tiene que equivocar 100 veces seguidas de continuo, ¿no? Para que la cuenta desaparezca. Y equivocarse, y uno se puede equivocar una vez, dos veces, tres veces, pero 100 veces de corrido es prácticamente como imposible, ¿no? Totalmente. Lo interesante de todo esto, para que la gente que no está por dentro del mundo del trading lo entienda un poquito más, es que estos dólares que generaste hoy fueron con muy poquito capital, si hablamos de porcentajes, ¿verdad? O sea que el rendimiento fue realmente increíble. Sí, 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 de hecho, a ver, el porcentaje está arriba del 60%, ¿no? En el día de hoy. O sea, Impresionante. es impresionante. Ahora, ojo, hay compañeros que con menor capital, analizando muy bien cómo hacen la operativa, logran más de un 100% de capitalización de la cuenta, ¿sí? O sea, quiero decir que comenzaron a las 5 de la mañana con $50 y cuando finaliza el día están con 100, 120 o $150. O sea que realmente toda esa parte como que vale la pena, ¿no? Y bueno, y con el tema de los lotajes, a veces, yo generalmente tengo muchas cosas para corregir. Me manejo mucho con lotajes con números redondos. Me gusta mucho el lotaje de 1, 0,50 y así, ¿sí? Aunque en realidad hay como una composición científica, profesional, digamos, como para calcular el lotaje, ¿sí? Que tiene que ver con la cantidad de puntos de SL que uno le quiere dar a una operación y la cantidad de porcentaje de dinero que quiere arriesgar, ¿tá? Pero bueno, yo me manejo mucho con números redondos. Cuando veo que una operación, es decir, promete, hoy por ejemplo las dos operaciones fueron en el mercado de C6, Crash 600. Y ahora en la noche, todo daba a indicar de que iba a haber un movimiento bajista y entré con una operación sola a 30 lotes. Bueno, cuestión de que en el momento que tiró los spikes, cuando bajó 30 puntitos, se generaron $900. Claro. Y hay algo que todavía a mí me cuesta, ¿no? Porque tengo como esa impronta como de scalper, por decirlo de alguna manera. Cuando tiró la velita y yo miro que el número era 980, cerré automáticamente todo. El profe, que es mucho más experimentado, muchas veces cuando
hacemos las operativas y compartimos en el grupo de señales, hay una operación que está profit y el profe nos recomienda, seguimos, la mantenemos abierta. Bueno, esa operación que a mí me generó $980, si yo lo hubiera dejado abierta, no sé qué cantidad de dinero me hubiera generado. ¿Tá? Lo que pasa es que ahí hay como un termostato mental. El profe le dice el termostato financiero, que bueno, para mí $980 en una operación ya está, es suficiente. En este momento para mí es suficiente. Con, Capaz que dentro de un mes te digo otra cosa, ¿no? Pero en este momento está bien, ya está. con tan solo un año y pocos meses de estudio, ¿verdad? Y teniendo en Sí, cuenta que empezaste totalmente de cero. sí, exactamente. Tengo Sí, otra sí, pregunta por acá, Jorge. sí. ¿Fue una ganancia calculada y esperada o lo tomó totalmente por sorpresa? Mirá, yo en realidad el TP, digamos, el Take Profit de esta última operación, le había puesto en $4.000. Si yo lo hubiera dejado correr, seguramente hubiera llegado a los $4.000 de ganancia. Pero en el momento que yo vi los 980 positivos, cerré. Es decir, tomé la acción de asegurar $980. ¿Sí? Porque bueno, el precio tiene esos movimientos de retroceso, donde a veces tenés la ganancia, pero bueno, se va reduciendo. Si tú tenés la operación abierta, se va reduciendo, se incrementa, se reduce. Bueno, yo tomé la decisión de cerrar y asegurar ganancia. ¿Sí? Estaba pensado, digamos, el stop loss y el take profit estaba decidido. Hay una cuestión que yo he aprendido, que es como muy difícil, para mí es de lo más difícil, sigo en ese modo de aprendizaje, que es después que uno pone el SL y el TP, no tocarlo más, dejar que la operación corra, ¿no? Claro. Lo que pasa es que si uno está frente al monitor es como muy difícil eso, te tenés que atar las manos. Tenemos una pregunta muy buena por acá. Sí. ¿Cómo manejas tus emociones en el momento en que la operación está trabajando? Bueno, qué momento. Mirá, me ha pasado de tener operaciones que se han ido a pérdida y yo me quedo como fascinado mirando el movimiento de la gráfica, ¿no? Cómo sube, cómo baja y cómo se va perdiendo todo lo que uno arriesgó. Es una cosa como extraña, porque uno está perdiendo dinero y uno se queda como mirando la pantalla, ¿no? Pero eso tiene que ver un poco con el respeto de la operación que uno generó y del stop loss y el take profit que uno ha puesto, ¿no? Y, y bueno, nada, muchas veces, antes yo perdía $1 y me enojaba, me angustiaba, me ponía triste, bueno, un montón de pensamientos sucedían en mi cabeza y a veces fue más que $1, ¿no? Y el profe siempre me pregunta, bueno, ¿qué porcentaje? Y bueno, y a veces es un 3%, a veces es un 5%, a veces es más. Y el profe siempre tiene como una palabra como de ánimo, ¿no? Como diciendo, bueno, tranquilo que se recupera, ¿no? Yo no le creía, pero en realidad, si uno vuelve a operar sin tener como la contaminación de la operativa perdida, digamos, eso se recupera. Hace unos días estábamos viendo un video, creo que es Federer, estoy casi seguro que Federer, el tenista, que el tipo decía que cada punto que él jugaba lo jugaba como si fuera el último punto de su vida, con todo el alma. Ahora, si ese punto lo perdía, se olvidaba, o sea, ya había pasado, y automáticamente se concentraba en el siguiente punto que jugaba en el tenis, ¿no?
Y yo creo que con esto de la operativa es algo así. Es como un dominio que uno va como logrando de, bueno, este, a veces he tenido jornadas negras y uno siente el golpe y siente como el duelo y siente dolor y siente enojo y siente tristeza, pero yo sé que hay una cosa que es lo que me va a salvar, que es al otro día presentarme nuevamente a las 9 de la mañana o a las 6 de la mañana y operar. Qué importante Si no lo, presentarse todos los días. si no lo hago, o sea, quedó totalmente perdido todo, ¿no? Excelente. Tengo un Esto que, par más esto de que dice preguntas. la canción de los Redonditos de Ricota, el que abandona no tiene premio, porque, a ver, yo por suerte, las cuentas que he quemado han sido cuentas desafío, challenge, de cuentas apalancadas, donde uno invierte $50, ¿está? Pero a veces pasa que algún compañero quema una cuenta y queda como resentido, ¿no? Y larga todo y cuelga los guantes y no vuelve nunca más. Bueno, pero si yo no vuelvo, se perdió todo, ¿no? Ya que tocaste el tema, Jorge, ¿qué Sí. mensaje podrías darle a todos esos compañeros algunos que quedaron para atrás? Desde que tú comenzaste, creo que hay 3, 4, 5 compañeros que estuvieron 3, 4 meses y no se presentaron más. Bueno, hay muchos de esos compañeros que yo los admiré durante meses, durante todo el primer año, porque yo no entendía nada de lo que estábamos viendo y ellos tenían como un poquito más como de conocimiento y de entendimiento, ¿no? Y yo creo que es posible. Lo que pasa que a veces uno está como muy ansioso, ¿no? Y quiere los resultados ya, ¿no? Los japoneses dicen que un negocio es como un hijo. Uno lo tiene que ir como criando y cultivando y que a veces para que un negocio realmente funcione tienen que pasar 15 a 20 años. Aquí es mucho más reducido el tiempo, pero hay un tiempo necesario de aprendizaje, de equivocarse, de caerse, de volverse a levantar, que es inevitable. O sea, no hay atajos, realmente no hay atajos. Si yo tengo algo para aprender de esto y me voy a volver a equivocar y me voy a mandar la misma macana hasta que lo comprenda, ¿no? No hay atajos, es decir, es imposible evitar eso. Ahora, la cuestión es como el poder reflexionarse sobre uno mismo y decir, pucha, ¿en qué me equivoqué? Yo me he equivocado con operaciones a 50 lotes. Y bueno, y me di cuenta que es una locura operar a 50 lotes. ¿Ok? Eh, bien. Si yo siguiera haciéndolo de esa manera, seguramente me iba a volver a golpear nuevamente. ¿Me explico? Y bueno, y otras cuestiones, ¿no? Como sobreoperar, en fin. Yo ahora cuando se genera determinado monto de ganancia, no opero más. Ya que tocaste ese tema, tengo un Sí, par de preguntas sí. acá en el canal de YouTube que dicen así, ¿cuántas operaciones haces por día? Y si la ansiedad con el aumento de la ganancia aumenta o disminuye. Son preguntas muy importantes. Yo en realidad no tengo una cantidad de operaciones, digamos, pautada de antemano. Capaz que dentro del plan, lo más razonable sería uno tener como eso pautado. Para mí lo ideal es hacer una operación, dos, tres, cuatro operaciones y generar lo que uno estima que es suficiente en el día. Porque eso te genera como, te libera el resto del día. Apagás la gráfica, las computadoras y te dedicas a otra cosa. Lo que pasa también es que a veces uno tiene como una racha positiva, ¿no? Entonces, uno empieza la mañana con $50 a favor. Empieza la mañana, me refiero a las 6 de la mañana, ¿no? $50 a favor.
en determinado momento uno mete otra operación y esos 50 van a 100, 150. Cuando te querés acordar estás en 250 y, y ya como que uno ya no tiene como la ansiedad esa de quiero operar, tengo que operar porque la ganancia ya está. Ahora, en determinado momento puede suceder que hay una operación que si uno no hace clic con el dedito, yo me arrepentiría completamente, porque está como tan clara que se va a disparar la velita, que sería una pena no entrar en la operación. Y en ese momento de repente entro, ¿sí? Pero en realidad como que yo creo que a medida que se van acumulando los números positivos, yo creo que la tendencia mayor es a no operar más, ¿no? Es decir, a ver, yo hoy generé arriba de $2.000 de ganancia. Tendría que estar chiflado si me pusiera a seguir operando en lo que queda del día. ¿Me explico? Claro. No tiene sentido. Para cerrar un poquito la pregunta esa, esta semana, por ejemplo, en promedio, ¿cuántas operaciones realizaste al día? Un promedio aproximado, 5, 6, 7, 8. Menos de 10, Menos de 10 operaciones al día. menos de 10, sí. Excelente. Bien, Sí. bien. Es Y con más, hoy, por respecto, ejemplo, a ver, eh, te lo estoy como diciendo de memoria, pero menos de 5 fueron hoy. bien, bien, bien. Y para responder la siguiente pregunta, ¿la ansiedad baja cuando logras esas ganancias o disminuye? Sí, baja definitivamente. Es decir, esto es como tomarse un frasco de diazepam, ¿no? Es decir, es impresionante cómo te calma los nervios, ni hablar. Es decir, una cosa que yo hago, que le he comentado al profe, es ayer yo compartí un par de fotos, fui al súper y compré unas bobadas, unas empanadas y unas tiras de asado. Y, y bueno, yo sabía que era gentileza de Derip, de derip.com, ¿sí? Porque tenía que ver con lo que se había generado en el día. ¿Me explico? Entonces, saber que uno va al supermercado y que hace las compras tranquilo, porque en el día se generó el profit que te permite gastar ese dinero sin tener en cuenta el sueldo de uno, ni los trabajos, ni nada, ¿no? Simplemente con lo generado en el trading. A mí me genera una tranquilidad tremenda, tremenda. Excelente, excelente. Tenemos Porque otra además pregunta por hay aquí. una cosa, ¿no? Yo creo que yo capaz que hace un año y medio que tengo como mucha inseguridad en esta cuestión hoy generé $30, qué bárbaro. ¿Y mañana podré hacerlo nuevamente esto? Y bueno, y sucede que llegó el día de mañana y lo generé y al otro día de nuevo y así, ¿no? Entonces es como que, capaz que es como cuando uno pone una torta, un bizcochuelo en el horno, ¿no? Y me dice, me saldrá bien, ¿no? ¿Me saldrá quemado? Y no, me salió bien, mirá qué bueno. Y al otro día uno hace el bizcochuelo de nuevo y nuevamente queda bien, ¿no? Esto es un poco como así. Y un día sí, te va a salir quemado. Un día va a ser un día negativo. Pero es una vez a cada tanto, ¿no? Excelente. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, ¿tienes un límite de ganancia diario para tu operativa y un límite de pérdida diario? Bueno, excelente pregunta. Mirá, hay momentos en que me ha venido así como la locura y en determinado momento se me fue como el 80% de la cuenta, ¿no? En horas.
pero es porque uno entra como en una especie de demencia, de aquelarre, ¿no? Emocional, donde uno se da cuenta que el barco se está hundiendo y uno sigue ahí agarrado al pretil. Pero bueno, uno trata como de aprender esas cosas, ¿no? Es decir, a veces la cuenta se va como reduciendo y después uno con mucho trabajo, la cuenta va creciendo nuevamente, ¿no? Por suerte nunca he tenido que pasar por la experiencia de que la cuenta quede totalmente vaciada, ¿sí? Y con el tema de las ganancias, es como más difícil la pregunta. Porque para mí, hasta hace muy poco tiempo, $50 ya era una cifra genial. Después empezaron a ser cada vez más frecuentes profit diarios de $100, $200. El otro día le decía al profe, ¿te das cuenta que es el segundo día consecutivo que los profits están arriba de $400? Y bueno, y hoy se genera un profit de 2.000. A ver, me quedo pensando en esto, ¿no? Es decir, lo generado en el día de hoy, ya es suficiente para la operativa de todo un mes, para mi pensamiento en este momento. O sea, en un día se generó lo que uno puede tener estimado como para todo un mes. Es Excelente. más, yo mañana me parece que me voy a plantear no operar. O Bien, sea, bien. tener como un descanso sabático, ¿me explico? Fundamental, fundamental. Alejarnos de la cuenta real si es necesario, pero no de nuestra rutina diaria de estudio, ¿verdad? A no ser Exacto. que esté dentro de los planes pasear o despejarse, que obviamente también es muy importante. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Qué sentiste cuando tuviste tu primer profit grande al nivel del de hoy? Que fue tu mayor ganancia hasta el momento, ¿verdad? Bueno, el primer profit, bueno, está muy buena esa pregunta porque el primer profit grande que tuve fue en una operativa con los compañeros de la comunidad, en Boom Mill. Se estaban dando como ciertas condiciones como para que en determinado momento se disparara una velita hacia arriba y yo entré a 10 lotes y la velita que se disparó fue como de 82 puntos. Yo había entrado un poquito antes, pero bueno, eso generó $720. Para mí fue un momento inolvidable. Este, $720 en 9 minutos, creo que fue una cuestión así. Em, claro, ¿qué pasa? Después los seres humanos tenemos como mucha facilidad de acostumbrarnos al confort. Porque, por ejemplo, hoy generé $2.000 y no sentí la misma emoción, digamos. O sea, estaba como más tranquilo. Porque poco a poco uno va como integrando la idea de que esto es posible y mucho más, ¿no? Es decir, los compañeros hay un compañero que creo que hace 2 días que tiene una operación abierta, ¿está? Yo todavía tengo ese resquemor, esa cosa como de scalper, donde cuando se genera la ganancia cierro. Pero si uno deja la operación abierta, las ganancias pueden ser tremendas, ¿no? Tremendas. Hay como cierta alegría, pero es sobre todo como la tranquilidad del trabajo de la operativa bien realizada. Es eso, básicamente. Mirá, esto que estamos haciendo está funcionando. Excelente, excelente. Tenemos otra pregunta para acá, a ver qué opina Jorge. Dice, ¿importa un plan de trading para subir una cuenta o para vivir del trading? Sí, sin duda, sin duda.
sin duda. Camero decía el otro día que si uno realmente quiere tomarse esto de manera profesional, uno tiene que tener un plan, ¿no? Que es una cosa como muy personalizada para cada uno, que tiene que ver desde qué dispositivo opero hasta en qué momento del día, cuántas operaciones realizo, en qué mercados opero, con qué condiciones, qué movimientos, qué patrones, qué figuras veo para poder entrar, para poder salir. Bueno, toda una serie de cuestiones que yo confieso que las tengo todavía como en construcción, ¿no? Lo que me he dado cuenta es que hay como determinados mercados que son los que opero porque son los que conozco. No conozco los 10 mercados. Claro, Conozco un 1000, conozco C600 y B5 básicamente. Pero sí, es fundamental, porque si no es como que uno está caminando sin brújula, ¿no? Camero dice que si uno se lo quiere tomar profesionalmente esto, no es tan importante que una operación salga positiva. En realidad lo que es importante, si uno está respetando el plan, el que sea, ¿no? En ajedrez se dice muchas veces que es preferible tener un mal plan que no tener ninguno. Porque si yo tengo un mal plan, por lo menos me voy guiando por algo y lo puedo mejorar. Ahora, si no tengo plan y hago lo que me parece, estoy como perdido, ¿no? Y Camero dice una cosa que a mí me parece súper fuerte, que es si uno no tiene un plan o no tiene como un, ¿no? Un objetivo, una meta, un para qué y una metodología, ¿no? Como una estrategia, uno en realidad está siendo un impostor. Es decir, uno está como de polizón jugando a hacer trading, pero en realidad uno está haciendo otra cosa, ¿no? totalmente, totalmente. Un par de preguntitas más, Jorge, ya para ir Sí. finalizando. ¿Qué es lo que más valoras de la academia hasta el momento? Uf, los compañeros, lo integral de la formación, el concepto de que educarse no es solamente leer un librito o mirar un video. Uno no se educa mirando videos por YouTube. Uno se educa poniendo en acción las cosas que uno va como aprendiendo, ¿no? Y en eso yo tengo mucho para integrar todavía, pero valoro muchísimo eso y la compañía, el sentir que uno está haciendo este proceso con otros compañeros que también están haciendo su proceso. Es fundamental, porque en el momento que yo me caiga, o en el momento que se caiga algún compañero, y a los primeros que vamos a recurrir es a los compañeros de grupo, sin lugar a dudas, para ayudarnos, para darnos aliento, eso me parece que es como fundamental. Y después como la amplitud, ¿no? Me parece que la comunidad en este momento está teniendo una cosa que es como, hay como momentos sincrónicos donde coincidimos todos en las operativas, alguna clase grupal, etcétera. Pero después hay un montón de posibilidades asincrónicas. Es decir, yo puedo ver un video grabado sobre cómo utilizar la herramienta Fibonacci a las 3 de la mañana. O sea que por ese lado no hay excusas. Uno Totalmente, tiene que organizarse el tiempo, la energía como para hacer su proceso, ¿no? totalmente. Podemos decir que la profesión de trading está disponible y al alcance de todas las personas hoy en día, ¿verdad? Simplemente tener voluntad, para aprender. Tenemos un par más de preguntas por aquí. Dicen, después de un profit alto como el de hoy, al próximo día, el día de mañana, ¿qué expectativas tienes? Creo que ya comentaste algo sobre esto, de que Sí, es como una cosa ambivalente, ¿no? Porque por un lado uno dice, pa, generé $2000 hoy, mañana, uno se pondría como meta, igualar esa cifra, ¿no? Pero no necesariamente, es decir,
Este, ya te digo, yo ahora me estoy proponiendo como mañana tomarme un día de descanso sabático, porque Merecido, merecido no, descanso. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Jorge hoy vive del trading o tiene otro trabajo paralelo? no, yo trabajo como cualquier mortal, soy docente de ANEP, soy profe de ajedrez, este, trabajo con grupos, bueno, y eso me da la posibilidad como de un sueldo que cobro todos los meses, digamos, ¿no? Este, aparecen otras oportunidades de trabajo, algunas otras oportunidades se han caído o están como en pausa en este momento, y bueno, y ahí aparece como la importancia de esta actividad, ¿no? Es decir, porque es una actividad que te permite generar, por ejemplo, estando en la casa de uno, ¿no? Es decir, yo hay días donde acompaño a los niños a la escuela, los llevo a la clínica, vamos al club, hacemos los deberes juntos y yo estoy acá en la vuelta y el monitor está prendido y se van haciendo las operativas. Es como una posibilidad muy interesante. Con total libertad. Una preguntita, Jorge, la última ya para ir finalizando. ¿Dónde Sí, te gustaría estar como trader dentro de 3, 6 o 12 meses? qué pregunta. Me gustaría, no sé, me gustaría colaborar mucho con la academia, a la cual le tengo como total agradecimiento. Esto me parece que va a seguir creciendo, sin lugar a dudas. Este, y poder seguir aprendiendo, ¿no? O sea, estar como en esta doble posición. Por un lado, poder compartir el trayecto que uno ha realizado, poder acompañar, porque en algún momento el profesor no va a dar abasto. O sea, con el crecimiento que está teniendo esto, se va a necesitar mucha gente. Y por otro lado, seguir aprendiendo, ¿no? Es decir, este, seguir aprendiendo para poder aportar más valor y poder hacer mejor esta cuestión del trading, ¿no? Me veo como por ahí. Excelente, excelente. No sé si quieres finalizar con alguna otra reflexión, algún mensaje para las personas nuevas o para los compañeros. Nada, esto de que la otra vez, por el día del libro, yo fui a la clase de mi hija y compartí como algunos relatos, ¿no? Y hay un relato bien cortito que a mí me parece como sustancial, que es el de un alumno con su maestro de artes marciales, y el alumno le dice al maestro, maestro, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuánta fuerza tengo que desarrollar para convertirme en un verdadero guerrero? Y el maestro le dice, muy poca, pequeño saltamontes, muy poquita. Solamente la suficiente como para levantar tu propio peso cada vez que te caes. Impresionante. Y, y yo creo que en el trading es esto, ¿no? O sea, nos vamos a caer mil veces. Es inevitable eso. Viste que hay muchos mentores que dicen, ¿usted quiere llegar a la puerta del éxito? Bueno, equivóquese. Equivóquese muchas veces porque eso lo va a poner cada vez más cerca de la puerta, ¿no? En realidad, el verdadero guapo, el verdadero marinero es cuando me caí y bueno, y me volví a levantar, ¿no? Esa es como la actitud, ¿sí? No hay ningún marinero que se haya hecho buen marinero con el mar en calma. O sea que en realidad cuando la cosa está dura, cuando la cosa está fea, cuando me mandé esa que no me tenía que haber mandado y perdí un montón en la cuenta, bueno, en ese momento es cuando tengo que meter más, ¿no? Totalmente, totalmente. Tenemos la última pregunta por acá y ahora sí ya vamos finalizando. ¿Qué aspectos generales cambiaron en tu vida después de alcanzar esta libertad financiera que te brinda el trading? Bueno, no, yo no sé si libertad, ¿no?
Pero sí, vamos como rumbo a eso. Yo creo que, como mucha cosa, el uno poder, esta cosa de uno manejarse como con una agenda, de ser como el timonel de su propio barco y tener una hoja con actividades, con cosas que uno va a hacer en el día, que son acciones dirigidas a una meta, ¿no? Eh, Estoy haciendo como referencia como a ciertos mentores, ¿no? Y otra cosa que a mí me ha llegado muy profundamente en mi vida, que es esta cuestión de aprender a no responder de una forma reactiva. A veces hay algo que sale mal, a veces hay una persona que te provoca o te desafía, o a veces hay un malentendido, y uno no puede evitar que esas cosas sucedan, pero sí de lo que uno puede tener como control y dominio es de la forma en cómo uno responde ante eso. Y bueno, y eso es algo que estoy como intentando integrar y bueno, y muchas veces me está empezando a salir, a veces no, pero bueno, que es algo que tiene que ver con el trading, ¿no? Es decir, uno no puede controlar lo que va a hacer el mercado, es incontrolable. Lo que uno sí puede hacer es controlar y dominar y tener bajo control la forma que como uno responde ante eso. Excelente, excelente. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. Felicitaciones por todo tu crecimiento y felicitaciones por estar acá exponiéndote, siempre con la voluntad de aportarle valor a los demás. Eso es muy valioso, y hace toda la diferencia, ¿verdad? Una persona que aporta valor y que está siempre dispuesta a ayudar a los demás, es realmente para reconocerlo. Así que muchas gracias, felicitaciones y a seguir adelante. Muchas gracias, profe. Un profundo agradecimiento a toda la comunidad y al profe en particular. Y lo que yo muchas veces comparto en los grupos de WhatsApp, ¿sí? Si yo pude, todos ustedes pueden. No tengan dudas de eso. Todos ustedes pueden. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Un saludo. Chau, chau.